Bueno, yo tengo varias preguntas. Empezaré primero, dividiré las entrevistas primero con Rebeca. Nos encontramos con Rebeca Doutremer y Philippe Lechemeyer. Y vamos a platicar precisamente de dos obras que se están presentando aquí en la FIL. Uno que es una Biblia y la segunda que es Alicia en el País de las Maravillas. Empezaré primero contigo, Rebeca. Rebeca, tú has sido una diseñadora, una dibujante, que no solamente has hecho libros para niños, sino también has hecho campañas publicitarias, has hecho libros propios. ¿Cuál podríamos decir que es la gran diferencia entre cada uno de estos procesos que tú estás realizando? Por ejemplo, la diferencia entre los libros para los niños y los libros para los adultos, porque hice un libro Seda con el Vives, que es un libro únicamente para los adultos. No hay una gran diferencia. Si no estoy clara, me dice, ¿okay? Porque no hay una enorme diferencia grande. Mi trabajo es de hacer imágenes que pueden, ¿cómo decir? Hacer un necesito. Mon travail, c'est de faire des images qui surprennent, qui attirent l'œil, qu'on a envie de regarder tout simplement. Mi trabajo es hacer imágenes que sorprendan, que llamen la atención y que sorprendan. Finalmente, ¿no? O sea, y si para una publicidad o un libro para niños o adultos, de hecho es todo lo mismo. La diferencia viene del texto o del tema, de la tema. Puedo decir que para los niños a veces tengo cuidado, je fais attention. Tengo cuidado. Oui, je fais un peu attention quand c'est pour les enfants, on peut pas tout montrer, tout brusquer pour les enfants, mais à peine, hein, je fais à peine attention. Okay. O sea, a lo mejor la diferencia en el trabajo para ella es con los niños, que tal vez con los niños va a tener un poquito más cuidado, pero apenas un poquito más cuidado, ¿no? De realmente no ser como muy brusca y no mostrar todo. Lo que intento cada vez, en todo caso, es de, ¿cómo tu dis, sorprender. De sorprender la gente. Quand je fais un cours à des élèves, on me demande toujours des conseils techniques et théoriques. Et puis je m'épuise à trouver de la théorie pendant un moment avec eux. Puis à la fin, je leur dis, écoute, débrouille-toi pour faire une image. Quand tu la montres, les gens font « Oh !» Voilà. C'est la seule règle que j'essaye d'appliquer. Lo que me sucede a menudo cuando doy clases a mis alumnos es que siempre ellos me están preguntando sobre la teoría, sobre la técnica, y siempre trato, o sea, digamos, me mato por encontrar las respuestas de la teoría hasta que llega un momento que les digo, ¿saben qué? Arréglenselas como puedan, pero lo que ustedes tienen que hacer es dar una imagen que cuando la muestran la gente haga ¡oh! ¿No? ¡Oh! Es la única regla que existe. Mi trabajo es de hacer un O, H-O en francés. Leía en algunas entrevistas que te han hecho que a ti te gusta utilizar mucho el papel acuarela. Sí. ¿Por qué la preferencia? ¿Qué es lo que hay en la textura? No, es solo una cuestión de técnica. Pinto con la gouache, es más o menos como la acuarela, y necesito un papel que recibe bien el agua, ¿c'est clair? Ouais. Si no, no funciona el papel. Como se corroe, se arruga. Le papier, il faut du bon papier et du bon matériel pour que les couleurs s'appliquent bien, s'étalent bien, se mélangent bien. C'est pas un goût personnel, c'est techniquement il faut utiliser le bon matériel, sinon c'est dommage. Si dice que no es una cuestión de gusto personal, simple y sencillamente es la técnica lo que te pide que utilices ese tipo de material, porque como ella trabaja con gouache, necesita efectivamente un material que permita que la pintura se aplique bien, se expanda bien, se mezcle bien, ¿no? Entonces no es gusto personal, sino es si no hace eso y no trabaja con ese material, pues entonces no tiene ese resultado. Para mí la dificultad no es de utilizar la técnica, es de encontrar una idea. La técnica es el vaso, ¿se dice? ¿La base? No, la base.
Ahora, a lo largo de la conversación tú comentabas que hay una cuestión sobre la teoría y sobre la técnica. ¿Hasta dónde el que dibuja, el que diseña, se puede alejar de la teoría y de la técnica y simplemente explorar, ser libre? À quel point est-ce qu'il peut s'éloigner de la technique et de la théorie de manière à être libre et commencer à créer? En 5 minutos. Todo depende si hablas de la técnica material o de la técnica para las ideas. No sé, trabajo con instinto. Tengo que hacer teoría solo con mis alumnos, mis estudiantes. Y a veces invento de la teoría para los estudiantes, pero nunca lo aplico. Ahora, trabajo con instinto. Ahora estás presentando este libro de Alicia en el País de las Maravillas y por lo menos cuando yo lo leí le encontré dos lecturas. Una, la que hace Lewis Carroll del libro, pero parecía ser que en los textos, en los dibujos tú haces otra narración. Inclusive uno estaba acostumbrado a la Alicia de pelo rubio, tú pintas a una Alicia de pelo oscuro y hay Sí, para Alicia mi Alicia pardon, je me suis basée sur la photo que Lewis Carroll a fait d'Alice, la petite Alice Liddell à qui il a raconté l'histoire. C'est pour ça qu'elle est brune et pas blonde. Je cherche ce que je vais dire après en attendant que traduise. Entonces, que realmente ella se basó en la fotografía que Lewis Carroll tomó de la niña Alicia, que es la protagonista y por la que se escribe esta historia, ¿no? Y si uno mira esa fotografía, pues ella tiene el cabello oscuro, no lo tiene claro, ¿no? Y como te lo he dicho, si mi trabajo es de hacer que mi imagen produce un O, es la primera cosa que puedo hacer es de mostrar una Alicia diferente que la gente suele ver. ¿Sí? ¿Es clara? Sí. ¿Claro? ¿Sí? Ahora, es fácil de cambiar solo la color del pelo. C'est la chose la plus facile que je puisse faire. C'est le minimum que puedo hacer. Ahora, en el caso, para poder incorporar a Philippe, ustedes escribieron, él escribió y tú diseñaste un libro que se llama sobre 12 princesas inusuales. Me queda claro que, por ejemplo, en el caso de Lewis Carroll, es un personaje que se le ha visto muchas veces en tele, en cine, en teatro. ¿Qué tan difícil es extraer las ideas que propone Philippe y ponerlas en papel? Ok, je vais refaire parce que la question aussi inclut Philippe. Donc en fait, vous aviez travaillé sur un projet qui s'appelle 12 princesses. Princesses. Je pense que peut-être le texte en espagnol est 12 princesas. Peu importe. Princesas olvidadas y... Okay. Donc, l'histoire c'est que dans les cas de Lewis Carroll, c'est beaucoup plus facile de trouver les personnages parce qu'on a vu les représentations d'Alice, que ce soit à la télé, au cinéma, au théâtre, etc. Mais quant aux princesses, comment est-ce que tu as fait pour extraire des idées, pour créer des images à partir du texte de... Pero discúlpame, monsieur se trompe complètement. Hay un error completo, dice. Es más difícil de hacer algo que vi antes por Alicia. Hay muchísimas versiones de Alicia, entonces para mí es más difícil de hacer algo de España, de diferente. Cuando trabajo con Felipe, el texto es nuevo, la historia es nueva a veces, entonces puedo inventar lo que quiero, será todo el tiempo nuevo. ¿C'est clair ce que je dis? Para Alicia, c'est mon espagnol français qui te... C'est comme si on parlait du catalan. Oui, c'est ça. Entonces es más difícil para mí de trabajar con Alicia, con las referencias que conozco, que trabajar con un nuevo texto. De hecho, el trabajo es un poco diferente.
hay dificultades en cada caso. Cada uno. Ahora, en este caso ustedes presentan también la Biblia. ¿Qué tanto tacto, qué tan difícil, más ahorita en los tiempos que se están viendo a nivel global con los problemas religiosos, fue hacer un diseño gráfico, un dibujo sobre la Biblia? Tengo que estar segura que te entendí. Pardon, j'aimerais bien entendre aussi. Ah oui, donc la difficulté de faire un truc. Étant donné les circonstances actuelles, avec tous ces problèmes de religion, à quel point c'était délicat de travailler avec un texte de religion? Est-ce que tu t'es posé la question? J'y vais. Vas-y. À aucun moment je me suis véritablement inquiété dans ce travail. Et parce que dans l'approche que j'avais de la Bible, et Rebecca, tu me corriges si je me trompe, mais elle a travaillé dans le même sens, il s'agissait de réécrire un certain nombre des textes qui sont dans la Bible, mais je travaillais non pas pour des raisons religieuses, mais avec un souci de ce texte et un souci de respect de ce texte. Et si je voulais absolument pas faire un livre religieux, il était hors de question de faire un livre anti-religieux. C'était pas une caricature, c'était pas un pastiche, c'était pas se moquer. Pour moi, ce qui m'intéressait dans la Bible, c'était la matière de départ, une matière riche en histoire formidable, puisque dans la Bible, on trouve de tout, de l'amour, de la passion, de la trahison, comme je le dis toujours, un petit peu comme Shakespeare. C'est tout ce qu'on retrouve dans le texte. Et donc moi, cette matière, qui était pour moi une matière formidable en tant qu'écrivain, pour moi, c'était comment la transcender au maximum, comment d'un point de vue littéraire, faire que ces histoires soient les plus belles, les plus fortes possibles. Donc en aucun cas, il s'agissait pour moi de me moquer des croyances des gens. Voilà, pour moi, ces histoires comme elles sont, je me mettais au service de ces histoires, voilà, avec mon talent d'auteur. Donc j'étais pas inquiet de la réaction des gens. Finalement, les réactions négatives. En realidad nunca me preocupó el trabajar con un texto de esta envergadura, puesto que realmente lo que yo quería era como trabajar con un enfoque, ¿no? Es reescribir varios textos, digamos, de la Biblia, pero realmente con sumo respeto del texto. No para dar, o sea, no era como... No se buscaba hacer un texto religioso, pero tampoco se buscaba hacer un texto antirreligioso. No se trataba de hacer caricatura o de burlarse, sino trabajar con esto que es una materia para mí como escritor y que es una historia, que es un texto que es muy rico en historias formidables o maravillosas, ¿no? Es un texto que habla de muchísimo amor, de muchísima pasión, de muchísima traición, un poco también lo que sucede con Shakespeare, ¿no? Todo eso lo encontramos en la Biblia, en este texto que para mí es la materia, que yo como escritor tengo que preguntarme cómo lo voy a transformar, cómo voy a hacer que sean las historias lo más bellas y lo más fuerte posible, ¿no? Sin burlarse de ningún creyente, ¿no? Y sino más bien yo ponerme al servicio de esta historia, yo como escritor y con mi talento de autor, ponerme al servicio de esta historia. Y es por eso que nunca me preocupó pues, trabajar con este texto. Sí, pero ahora con el contexto actual se dice pero después que el libro sea publicado me da cuenta que suenó un poco. Une fois que le livre a été publié, c'est vrai qu'avec le contexte d'aujourd'hui, c'est vrai que la publication du livre m'a paru un peu différente quand même. Moi, quand j'ai travaillé sur le livre, je ne me suis pas posé de questions non plus, sinon des questions personnelles avec ma famille, etc. Mais quand le livre est sorti, je trouve que oui, je me suis posé la question après. Et pour donner un exemple, quand j'ai exposé on fait des expositions des originaux, et on a organisé l'exposition des originaux de la Bible à Paris le jour où il y a eu les attentats à Charlie Hebdo. Et on a accroché le jour où ont eu lieu les attentats. Et ben c'est vrai que quand les gens sont venus au vernissage, ça a donné une couleur à l'exposition très très particulière. On ne peut pas nier que c'est dans le contexte, dans l'actualité, les gens, ça résonnait différemment. Voilà. Et après, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tout intérêt dans un contexte de
de conflits, d'incompréhension des gens les uns envers les autres. On a tout intérêt à ce que les histoires soient connues, justement. Plus on a la connaissance des choses, plus on peut espérer que ce soit positif pour que les gens s'entendent. Et peut-être si on connaissait mieux le Coran, j'en sais rien, peut-être qu'on aurait, je sais pas, peut-être les choses passeraient mieux. Mais je ne risquerais pas d'illustrer le Coran. Je ne me risquerais pas d'illustrer le Coran. Pourtant, j'ai des idées. J'ai pensé, d'ailleurs, je te dirais mon idée. Ne compte pas sur moi. J'avais une idée pour illustrer Mahomet. Je me suis dit, on illustre toujours Mahomet en caricature. Non, mais on fait toujours. On fait toujours des dessins de Momo, là. On le fait toujours hyper vilain, on se moque de lui. Mais je me dis qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui essaierait de faire un très bon portrait. Moi, c'est ça que je voudrais faire. Mais je crois qu'il y a des portraits en Iran, ça c'était. On avait le droit. De montrer comme il est beau, ce personnage, pour certaines personnes. Et si je le fais, un jour, c'est ça que je ferai. Mais je sais pas, je vais réfléchir à vous. Momo, le rigolo. Ouais, on me fait pas trop. Entonces, para el caso de Rebeca, lo que pasó es que estas preguntas llegaron después de la publicación, ¿no? Obviamente cuando yo empecé a trabajar, las preguntas que yo me podía hacer no tenían que ver con trabajar el texto, a lo mejor eran preguntas personales o sobre mi vida o cosas así, pero nada que ver con el texto ni cómo se le va a abordar este texto. Sin embargo, después de la publicación, sí que estas preguntas empezaron a llegar, ¿no? Sí que me empecé a hacer preguntas. Nosotros normalmente hacemos exposiciones con los originales, con los contactos de las imágenes originales de los libros. En el caso de la Biblia, hicimos una exposición el día del atentado en Charlie Hebdo, que fue en enero. Ese día del atentado nosotros estábamos colgando los cuadros, entonces a la hora de la inauguración, que ya era la noche, pues obviamente que sí, la resonancia era diferente, ¿no? O sea, sí que la gente venía con otra mirada, con otra forma de abordar estas imágenes que yo presentaba. Entonces, en el contexto actual sí que es un contexto donde hay mucho conflicto y mucha incompresión. El interés que tenemos nosotros es el dar a conocer justamente este texto, justo con la esperanza de que pues a lo mejor eso nos ayuda a entender, ¿no? Mejor a las otras. A lo mejor si nosotros conociéramos más el Corán, ¿no? Pues también nos ayudaría a entender mejor esas culturas. Sin embargo, decía ella, yo no me voy a arriesgar a hacerlo. Y Philip decía, no, a mí no cuentes conmigo tampoco, ¿no? Dice, pero sin embargo tengo varias ideas. Por ejemplo, con Mahoma, muchas veces se le dibuja como la persona mala, ¿no? Y se burla uno de ellos. Entonces yo sí me preguntaba como, ¿y no hay alguien que pueda hacer un retrato en donde se le muestre bello, donde realmente, pues sí, ¿no? O sea, se le dé ese valor, ¿no? De un personaje sumamente bello. Entonces, si algún día yo me atreviera a trabajar, pues es más o menos lo que yo haría. Bueno, pardon. Juste, moi j'ai eu, à un moment quand le livre est sorti en France, j'ai eu un certain nombre de mails d'insultes où on attaquait mon travail et où on me disait que j'étais prétentieux d'avoir voulu faire ça et que qui j'étais moi pour vouloir écrire à la place de Dieu, des choses comme ça. Et en fait, le problème, et c'est ça qui m'a inquiété un petit peu, c'est que les gens qui m'attaquaient n'avaient pas lu mon texte. Et parce que tous ceux qui l'ont lu, et beaucoup de gens qui sont religieux, qui sont croyants, m'ont écrit pour me féliciter, qui n'étaient pas du tout choqués, au contraire, trouvaient ça encourageant, ma démarche. Et donc, ce qui m'a fait peur, c'est qu'en fait, on pouvait être attaqué non pas sur son travail, mais sur l'image que les gens avaient de ce travail. Et ça, je trouve ça complètement effrayant pour un artiste, puisque on ne peut pas se défendre. On peut se défendre, parler de son travail, dire ses intentions, mais d'une représentation de quelqu'un qui a juste une idée de votre travail mais qui ne le connaît pas, on ne peut absolument rien faire. Et ça, c'était quelque chose d'effrayant. Heureusement, ça s'est tassé et j'en suis bien heureux. Voilà. Moi, je vais faire un peinture. Y él, como para ahondar un poquito más en esta pregunta, dice que cuando salió este libro, cuando este libro fue publicado en Francia, él recibió bastantes correos electrónicos con insultos y ataques a su trabajo, ¿no? Decían que era muy pretencioso, cómo se atrevía él a tomar el lugar de Dios y escribir la Biblia. Entonces lo que él encuentra que es un problema, lo que a él le preocupa realmente es la gente que no lee el trabajo, sino que realmente tiene una idea de lo que es el trabajo.
porque evidentemente la gente que sí leyó su trabajo, la gente que pues es religiosa, tiene alguna creencia, le escribieron para felicitarlo, para decirle, oye, qué sorprendente, qué motivante que tú escribas de esta forma sobre la Biblia, ¿no? Lo que a él le da miedo es que el ataque no sea sobre el trabajo del artista, sino sobre la imagen que uno puede tener del artista. Porque digo, uno como artista puede hablar de su trabajo y de la intención del trabajo, sin embargo, cuando alguien está atacando la representación que tiene del trabajo, ahí pues, ¿qué puede uno hacer, no? Y bueno, pues sí, eso es algo como para dar miedo, sin embargo, bueno, ya pasó y me alivia bastante que ya no, pues, que haya pasado ese episodio. Bueno, pues aquí el tiempo es muy corto, no quisiera agradecerles la entrevista, ¿no? Ha sido muy interesante, habría más preguntas, pero ya tenemos gente esperando. Muchísimas gracias.